Aquí iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Apáguenme su micrófono. Creo que Galileo tienes prende tu micrófono, por favor, porque soy una interferencia. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Les saluda su amigo Alex León desde la Ciudad de México, cerquitita del DF. Casi soy chilango, pero todavía no. Bueno, en esta ocasión vamos a tener un debate, el cual lleva el tema, como lo podéis ver ahí en el bannercito de su pantalla, en la partecita de abajo. ¿Es Jesús el Arcángel Miguel? Este es el tema que vamos a tener en esta tarde, cuando son las 3 de la tarde con 10 minutos hora mexicana. Y bueno, para que se lleve a cabo este debate me acompañan dos personas, dos amigos. Por un lado tenemos a mi derecha, tengo a José Galileo o José Luis Restrepo. Él pertenece a la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová y él va a llevar la postura de que Jesús sí es el Arcángel Miguel. Y por el lado contrario tenemos al señor o el predicador Selvin Cruz. Él es catracho de nacimiento, él es de Honduras, pero en estos momentos se encuentra en los Estados Unidos y él llevará la negativa de que Jesús no es el Arcángel Miguel. Bueno, el formato va a ser el siguiente. Cada uno va a tener un minuto para presentarse, para decirnos pues, cuál será su postura. Como ya mencioné, el tema es el Arcángel Miguel, si es Cristo Jesús. Y bueno, después del minuto de presentación, va a haber 5 minutos de exposición de la doctrina de cada uno. Vienen también otros 5 minutos que ya sería de refutación para el argumento que se dé en la exposición. Y después van a venir 4 preguntas intercaladas con 1 minuto o menos para efectuar la pregunta, 3 minutos para responder, 3 minutos para refutar la respuesta de la pregunta y también al final de las preguntas vamos a tener 5 minutos de resumen, es decir, hacer un resumen de todo lo que se dijo en el debate. Y al final vamos a tener el minuto para despedirnos, ya sin decir nada, sin argumentar nada, pues ya hasta ese momento el debate habrá concluido. Muy bien, ya habiéndolos presentado yo, ya habiéndome presentado yo, vamos a que ellos mismos se presenten con sus propias palabras. Vámonos hasta Colombia con José Luis o José Galileo. Adelante con tu minuto de presentación. Sí, mucho gusto, Alex. Soy precisamente de aquí del Valle del Cauca, en Colombia. Aquí vivo. Soy testigo de Jehová desde hace ya casi 30 años. Y pues mi deseo en este tema que tenemos hoy para dialogar o debatir es que las personas puedan, digamos, adquirir algunos argumentos, alguna información sobre lo que nosotros, los testigos de Jehová, creemos y sobre también lo que cree el oponente, ¿no? Cuál es su doctrina y compartir ese conocimiento con todos los que nos están viendo y escuchando. Como ya todos saben, digamos, mis diálogos se basan en el respeto hacia la otra persona. No utilizo ni burlas, ni gestos, ni tampoco palabras que intenten agredir a la otra persona. Entonces, espero lo mismo y espero que todos disfruten este diálogo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, José Galileo. Vámonos hasta ahora, hasta Estados Unidos con el señor Selvin Cruz. José, por favor, tu micrófono, muchas gracias. Selvin, adelante con tu minuto de presentación. Ok, muchas gracias, Alex. Gracias nuevamente por invitarme a debatir aquí en tu canal en crecimiento. Y a todos los que no se han suscrito, pues que se suscriban de una vez, ¿verdad? Porque vamos a seguir haciendo debates aquí hasta que me corra Alex de acá. Y le doy gracias al señor José Galindo. Yo tenía entendido que llamaba Restrepo, no sé por qué. ¿Es el mismo? Sí, es el mismo. Bueno, mi nombre es Selvin Cruz, soy unitario bíblico y pues en este debate yo voy a llevar la negativa. Jesús no es ni el Arcángel Miguel ni ningún ángel, ¿verdad? Jesús es un humano que fue exaltado por Dios. Esa va a ser mi posición y les agradezco a todos. Gracias a los hermanos que estoy mirando ahí, que ya están llegando los hermanos a ver el debate.
y en un horario pues que no había debatido a esta hora. Y gracias pues, Alex, y démosle, vamos a comenzar de una vez. Muy bien, gracias, Elvin. Ahora vamos a saludar a los 30 que ya están conectados. Saludos a todos, ahí a Solo Recuerdo JW, a Henry Torres, a Nave espacial, no sé nave de qué será, pero bueno, siempre lo vemos en el chat. Bueno, vamos a comenzar ya este debate porque llevamos atrasado. Vamos a comenzar con los primeros 5 minutos de exposición. Comenzaría José Galileo. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Yo voy a apagar mi cámara y cuando le falte un minuto voy a encender mi cámara. Esa va a ser la señal de que ya les queda un minuto. ¿De acuerdo? Ok. En cuanto comiences a hablar, Restrepo, corro tu tiempo. Bueno, cuando hablamos de el tema de Jesús y su identificación con el arcángel Miguel, obviamente estamos hablando de un tema que tiene que ver con la identidad de Jesucristo y la identidad del Hijo de Dios. Y sobre todo, lo que vamos a analizar ahí es la existencia prehumana de Jesús, porque nosotros y pues la mayoría de los cristianos creemos de que la vida de Jesús, la existencia de Jesús a lo largo de los siglos y hacia el futuro por toda la eternidad, se compone de 3 etapas o 3 fases, que es la etapa donde él vivió en el cielo con su Padre, como lo dicen muchos textos del Evangelio, que después vamos a tomar nota de ellos. Después viene la etapa cuando Jesús nace aquí en la tierra, en el vientre de María, del vientre de María, se desarrolla su etapa como ser humano aquí en la tierra. Y después viene la otra etapa, la tercera etapa de la existencia de Jesús, que es la de volver al cielo, porque Jesucristo mismo habló de que volvería a tener nuevamente la gloria que tuvo antes de venir aquí a la tierra y la existencia que tuvo antes de venir aquí a la tierra. Entonces, básicamente esas son las 3 etapas o fases de la existencia de Jesús que todos conocemos, excepto, claro, algunas posturas que pues no voy a mencionar en este momento. Entonces, ¿por qué nosotros decimos de que Jesucristo es el mismo arcángel Miguel? ¿Por qué estamos hablando de que la identidad de Jesucristo es la misma identidad del arcángel Miguel? Algunos pensarán que esto, pues, digamos, los epítetos típicos, ¿no? Eso se lo inventó Russell, o eso se lo inventaron los testigos de Jehová, o lo creen solo los testigos de Jehová, pero resulta que no es así. Ni siquiera los adventistas se inventaron esto, ni siquiera es típico de los adventistas. La creencia de que Jesús se identifica con el mismo arcángel Miguel viene desde el mismo cristianismo primitivo y desde algunos textos que nos dan a entender por medio de las funciones que digamos ejerce el arcángel Miguel y que ejerce Cristo, nos dan a entender que son la misma persona, la misma identidad. Porque de hecho en las escrituras, y eso lo reconocen de muchos eruditos protestantes, católicos y de toda clase de denominaciones cristianas, Jesucristo en la Biblia adquiere más de 300 títulos, nombres o identidad. Por ejemplo, en el Salmo 49:10 se habla de Silo, aquel que heredaría la corona. Y claramente la mayoría de iglesias cristianas identifican a Silo con Jesucristo, una profecía mesiánica. También Isaías habló de este Mesías como el siervo brote. También en los evangelios, aparte de que a María se le dijo que se le pondría el nombre de Jesús, también se habló de un nombre profético, un nombre con un significado simbólico que es Emmanuel, Dios con nosotros, o como lo quieran traducir otras Biblias. Entonces, note cómo Jesús en la Biblia adquiere muchos nombres, muchos títulos, pero la pregunta entonces es, en la existencia prehumana de Jesús, antes de venir aquí a la tierra y recibir el nombre de Jesús, en el cielo, ¿qué identidad tenía él? Este Hijo de Dios, ¿qué identidad tenía? ¿Qué nombre tenía? De hecho, esa es una pregunta que se hace el mismo escritor de Proverbios, ¿no? En Proverbios 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las agujas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?
cuál es su nombre y el nombre de su hijo. ¿Sí sabes? Entonces, aquí el escritor de Proverbios nos está preguntando acerca del Altísimo, o sea, es una pregunta retórica acerca de Dios el Altísimo. ¿Tú sabes cuál es su nombre, el nombre del Altísimo? ¿Y sabes cuál es el nombre de su hijo? Entonces, noten como desde el Antiguo Testamento ya se nos habla del Padre y del Hijo, de Dios y de su Hijo. Entonces, para nosotros, ese nombre que tenía Jesús cuando estuvo en su existencia prehumana en el cielo es precisamente Miguel, y efectuaba esa labor de dirigir los ángeles, comandar el ejército celestial como arcángel, porque la palabra arcángel es singular en la Biblia, no es plural como serafines o querubines. Hay muchos serafines y muchos querubines, pero hay un solo arcángel en la Biblia, y ese arcángel es Miguel, y cumple las mismas funciones que cumple Cristo, como lo podemos ver en muchos textos más adelante. Gracias. Tiempo. Muy bien. 5 minutos exactamente. Tu micrófono, por favor. Gracias. Bueno, saludos a los 42 que ya están conectados. Sigan conectándose. Compartan, que esto está buenísimo. Vamos ahora hasta Estados Unidos con Selvin Cruz. Igual, Selvin, cuando veas que yo enciendo mi cámara, es que ya te queda un minuto. En cuanto comiences a hablar, corre tu tiempo. Muy bien, muchas gracias. Voy a comenzar por establecer quién es mi Salvador, quién es mi Señor, quién es mi Máster, Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios. Según Romanos 1:3 dice que el Hijo de Dios era del linaje de David. Pablo establece claramente que este vino a ser declarado, designado, asignado por Dios como hijo, una designación. El verbo que está en Romanos 1:4 es horizo. Esa palabra griega significa designación. Es la misma palabra que está en Hechos 17:31, que dice que Dios va a juzgar este mundo por medio de aquel hombre a quien él designó como juez. O sea, la palabra horizo es designar a alguien. Entonces, para designar a alguien tiene que escogerlo de algún lugar y lo designa. El gobierno romano designaba apóstolos, designaba gobernadores, designaba reyes y los ponía en provincias. Y ahí es donde el imperio romano usaba la palabra horizo. Entonces era una designación. Cuando se estableció Poncio Pilatos, se estableció, y el emperador romano usó la palabra griega estampada en los anales romanos y dice horizo. Esa palabra griega estaba en latín y en griego cuando fue designado. Entonces, designado es que se escoge uno y es designado, se le da una posición. Eso es lo que explica Romanos 1:4. Pero antes dice que era del linaje de David. Ahora, en Hechos 2, versículo 30 dice, siendo pues profeta, hablando de David, y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que sentaría sobre su trono a uno de sus descendientes. O sea, Dios le juró a David que sentaría a uno de sus descendientes. No dice que iba a sentar a un ángel o un arcángel. ¿Y cuándo lo sentó? Bueno, en el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Y sigo en Hechos 2, ahora verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa, el Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, establece el escritor que Dios asignó a este hombre como el sucesor al trono de David. Ahora, esta noche vamos a establecer en 4 preguntas acerca de lo que voy a hablar ahora, de qué van a salir mis preguntas. Por ejemplo, en Daniel 10:13 se dice que este Miguel es uno de otros príncipes, uno de los principales príncipes. Jesucristo no es uno de los principales príncipes. Jesucristo es el que está por sobre todos. También tenemos en Ezequiel 34, versículo 24, que Dios levantaría a David. Claro que es una profecía para el hijo de David, donde lo designaría como el pastor y príncipe sobre su pueblo. No dice que sería un príncipe de otros príncipes. Si vamos más atrás, la promesa que se le hace al rey David, en 2 de Samuel 7:12, se le dice
yo levantaré después de ti a uno de tus descendientes, uno de tus entrañas. Dios no hizo ninguna promesa que pondría a alguien del cielo. En el Salmo 2, verso 7, se dice de Salomón, Jehová me ha dicho, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, yo publicaré el decreto. ¿Quién? Jehová le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Hoy hay un punto en el tiempo que lo engendró. Entonces, en el Nuevo Testamento los apóstoles dieron por cumplida todas estas promesas. Y una de las cosas que ellos dijeron en Hebreos, por ejemplo, capítulo 1, versículo 5, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Y va para la segunda parte. ¿A cuál de los ángeles dijo, yo seré a él padre y él será mi hijo? No, a ninguno. Pero sí está en el Nuevo Testamento, en Lucas 1:32, que dice, este niño será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Pero dice que a ningún ángel llamó hijo. Pero dice que a este descendiente de David le llamará hijo y le dará el trono de su padre David. No hay prueba ni texto que diga que el arcángel Miguel es hijo de David. Pero sí hay prueba que el hijo de David, el descendiente literal sanguíneo de David, Dios le llamaría su hijo. Y de hecho lo hizo en el bautismo. Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Lo hizo en transfiguración también. Muchas gracias. Muy bien, 5 minutos exactamente cumplido. Bueno, se cumplió la primera parte, que es la exposición de ambas doctrinas. Ahora vamos a refutar los argumentos que se acaban de dar. Ahorita vamos a comenzar en el orden en el que vamos. Vamos con José Galileo. Enciéndame su micrófono usted, igual va a hacer lo mismo. Cuando yo apague mi cámara, comienza a correr su tiempo y yo la encenderé cuando le quede un minuto. Bueno, listo. Entonces, nuestro amigo Selvin dice que la profecía habla, o los textos hablan de que se sentaría sobre el trono una persona de las entrañas de David o un descendiente de David, no un ángel, no un arcángel. Bueno, eso no tiene ningún problema, porque al nacer Jesús del vientre de María, proviene de la descendencia de David, proviene de las entrañas de David. El hecho de que Jesús tenga una existencia prehumana no anula el hecho de que nazca del vientre de María y provenga de la descendencia de David. De hecho, precisamente por eso Dios es que pone a su hijo en el vientre de María, para que se cumpla ese parámetro de que Jesús sea descendencia de David, por vía humana también. Ahora, hay un error también conceptual en nuestro amigo Selvin, y es pensar de que un ángel o un arcángel es el que nace de María. Es un error típico porque muchas personas piensan que ser ángel o ser arcángel es una naturaleza, y resulta que no es así. Ser ángel o ser arcángel es una función, es un rango. Y voy a leer algo. Yo sé que nuestro amigo de pronto no acepta lo que es la historia, la patrística, ni nada de estas cosas, pero igual yo lo voy a leer para el público. Agustín de Hipona en el siglo IV dice lo siguiente: la palabra ángel designa el oficio, no la naturaleza. Se responde que es espíritu. Si se pregunta el nombre de esta naturaleza, se responde que es espíritu. Si se pregunta la función, se responde que es ángel. Es espíritu por aquello que es, mientras que por aquello que cumple es ángel. Entonces, cuando hablamos de arcángel o de ángel, hablamos de una función o un rango, no una naturaleza. Entonces, lo que nació del vientre de María no fue un ángel o un arcángel. Jesús en ningún momento vino a cumplir una función de ángel o de arcángel aquí en la tierra. No, Jesucristo era un espíritu celestial que fue transferido al vientre de María y nace aquí en la tierra como ser humano, como hijo humano, como hijo del hombre, no como ángel ni como arcángel. Entonces no tiene nada que ver el hecho de que él haya sido en el cielo antes de venir a la tierra un arcángel, o que haya dirigido las huestes celestiales, porque eso es una función. Ser arcángel es simplemente la función de aquel que dirige todo el ejército celestial. Ahora, yo mencionaba de que esto de que Jesús tuvo una existencia prehumana, de que vivió al lado de Dios, está probado no solo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en la misma patrística y aún en los padres reformadores. Porque muchos hablaban, identificaban como Calvino, como Lutero, identificaban a Miguel con Jesucristo. Decían que era
esa misma identidad por causa de las funciones que muestran las escrituras de él. Y cuando vamos a las escrituras, el mismo Pablo en la primera carta de los Corintios 10:4 nos dice que Cristo era la roca que estaba acompañando al pueblo de Israel. Y cuando vamos, ¿cierto?, a lo que es el éxodo y todo ese trayecto del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, encontramos de que Dios asigna un ángel para guiar como una roca a este pueblo. Dios asigna un ángel que lo cuida en todo el camino, que transmite las órdenes de Dios. Eso está, por ejemplo, en Éxodo 23, 20 al 23, donde inclusive Dios dice que él llevaría su nombre y lo representaría, y quien no lo obedeciera recibiría castigo. O sea, Dios lo dotó de autoridad a este ángel. Y ese es el mismo que identifica a Pablo como aquel que guió a la nación de Israel en Corintios 10:4. Aparte de eso, Jesucristo, en las mismas palabras de Jesucristo, encontramos cómo él dice que existía mucho antes que el mismo Juan, que Juan el Bautista, porque Jesucristo existió en el cielo. Y en el capítulo 17 de Juan, Jesucristo mismo dice que quiere tener la gloria que tenía con su Padre cuando estaba al lado de él en el cielo. Entonces, hay textos que son muy gráficos, lo que pasa es que aquí son 5 minutos y no puedo leerlos por tiempo, se nos va el tiempo, estos 5 minutos se van muy rápido, pero hay muchos textos donde Jesucristo alude a su vida y a su preexistencia al lado del Padre en el Antiguo Testamento. Inclusive en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la creación, se habla en el Génesis capítulo 1, y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios está creando y está hablando con alguien que está a su lado. Dios no está solo. Dios está con su Hijo, como la pregunta que nos hace Proverbios 34. Entonces, mire, acerca de esta asistencia prehumana, inclusive Justino nos habla de que Jesús era ese mismo ángel que se le presentó a Josué en capítulo 5, versículos 14 al 17. Dice que fue ese ángel que se identificó como el jefe del ejército celestial. ¿Y quién es el que dirige a todo el ejército celestial? Sino un arcángel. Gracias. Muy bien. Muy bien, gracias, José Galileo. Vamos con los 5 minutos de refutación de Selvin Cruz. Sin antes saludar a los 55 que ya están conectados, sigan conectándose. Gracias por su comentario. Mantengan el orden, mantengan el respeto tanto para José Galileo como para Selvin Cruz, por favor. Continuamos. Selvin, en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Ok, muy bien. Yo le recuerdo que no se refirió a ninguno de mis versículos el señor Galileo. Ninguno de mis versículos en mi exposición. En su exposición usted usó la palabra la existencia prehumana de Jesús, y también usted se curó en salud, así se dice, ¿verdad? Diciendo que yo no iba a admitir la patrística. Claro, porque yo lo que presento es escritura, lo que está escrito en los libros de la Biblia. Si de eso se tratara, entonces dejemos la Biblia por un lado y no hablemos de ningún tema bíblico, sino que solo de la patrística. Y usted también habló de que Jesús tiene 3 etapas. Y la número 1 vivió en el cielo, número 2 nació como humano. Y número 3 regresó al cielo a tomar su posición nuevamente, dijo usted. Y también sus afirmaciones, por ejemplo, Jesús tiene la misma identidad del arcángel Miguel. ¿Cómo podría, si yo a usted le hiciera una pregunta, que me diera un texto de la Biblia? Estoy seguro que tendría problemas para dármelo. En cambio, para empezar, Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted no tiene un texto que a algún ángel se le llamó hijo, que diga que Dios le llamó a un ángel hijo, que Dios le llamó a un ángel hijo. No tiene un texto. Luego, usted dijo que Miguel y Jesús hacen las mismas funciones. Señor, Miguel no murió por mí, Señor. Señor Galileo, Miguel no murió por mí. Ningún ángel vino del cielo a morir por mí. Eso no está en la Biblia. Jesús adquiere en toda la trayectoria de la Biblia más de 300 títulos y uno de ellos es Emmanuel. ¡Wow! ¿Dónde? Si yo le pidiera un versículo a usted que diga que un apóstol le llamó, ¡Hey, Emmanuel, ven! Y que le apodaron por el título de Emmanuel. No, no hay. Dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre.
pero ese nombre es señorío, porque él ya se llamaba Yeshua, ya se llamaba Jesús. Y ese nombre que adquirió es señorío, o sea, se le dio autoridad. Ese es el nombre que adquirió. Y en Apocalipsis hay un título que se le llama la palabra de Dios. No es Miguel tampoco. Y luego usted termina hablando de Proverbios 34, donde se está hablando en términos de sabiduría, de entre sabios. Y también se le olvida, ignora o a propósito de que el libro de Proverbios significa parábolas, alegorías, dichos sabios de Salomón y sus amigos que fueron recopilados por él. Y usted asume que se está hablando de Jehová y que se está hablando de su hijo, ignorando que el propio libro de Proverbios le llama a Salomón el hijo de Dios. El propio libro de Proverbios menciona que Salomón es ese hijo de Dios. Es ese Salomón, aquel hijo de David, a quien Dios le llamaría su hijo. Usted tiene que ignorar todo eso, tiene que obviar todas estas pruebas textuales. Por ejemplo, en 2 de Samuel, se le dice, yo levantaré después de ti a uno de tus hijos. Según Primera de Crónicas, capítulo 28, del 1 al 5, este hijo es Salomón. Dice, a quien escogió Dios de todos mis hijos. Y Salomón en el Salmo 2:7 dice que Dios le dio el decreto, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, este hijo era el rey de Israel, era el hijo de Dios. En todo caso, que en el proverbio se hablara de alguien en específico. Pero cuando se usa este término en el albur hebreo, cuando se usa la terminología subir al cielo, descender del cielo, es en términos metafóricos para hablar de la sabiduría. Pablo dice, hubo un hombre hace 14 años que yo no sé si en el espíritu subió, dice, al tercer cielo, donde escuchó cosas y vio cosas inefables que no es permitido a la mente humana describirlos ni poderlos contar. No pudo, porque él sabe que está hablando de sabiduría más allá de su entendimiento presente. Entonces, creo que no mostró textos bíblicos realmente para presentarme a usted al arcángel Miguel como Jesús. Hasta el momento no me los ha presentado, esperaría pues que lo hiciera por lo menos en las preguntas, que usted me presente textos de que sí dé la insinuación o se relacione Miguel siendo Jesús de alguna manera, porque yo crecí con esto, yo vengo como del rumbo del judaísmo y vengo como del rumbo del adventismo, donde se cree todas estas cosas, y yo sé que no es exclusivo a los testigos de Jehová ni de los adventistas. Antes de eso lo habló Matthew Henry. Tiempo. Ok. Muy bien, bueno, ya cumplimos también la faceta de refutación de cada uno. Alex, trata de, para no pisar el diálogo de la persona, de así se cumple el tiempo, dar 5 o 10 segunditos de más, no hay problema. Se pasó 15 segundos, pero bueno. Estoy de acuerdo, redondear, dejarlo redondear, yo no creo que se pase uno de 15 a 20 segundos. Bueno, vamos a continuar. Vienen los que serían las 4 preguntas intercaladas. Vamos con la primera pregunta de José Restrepo. Adelante, José Galileo. Bueno, listo. Mi primera pregunta para Selvin sería en base al texto de Juan 1:29 a 31. Dice el texto, detrás de mí viene un hombre que se me ha adelantado porque existió antes de mí. Ni siquiera yo le conocía, pero la razón por la cual yo vine bautizando en agua fue para que él fuera hecho manifiesto a Israel. Entonces, ¿cómo explica Selvin el que Juan diga que Jesús existió antes de él? Si no cree en que realmente Jesús estuvo en el cielo con Dios antes de su existencia aquí humana. Muy bien, Selvin. La pregunta va de acuerdo porque nosotros creemos que Jesús preexistió como el arcángel, o sea, va de acuerdo, no está saliendo del tema la pregunta. Si está listo, Selvin, tienes 3 minutos. En cuanto comiences a hablar, corre tu tiempo para que des una respuesta. Ok, la pregunta es el texto de Mateo, ¿no? El texto de Mateo
Juan que 1:29, 31. Juan 1:29. Usted me está diciendo que Juan 1:29 dice existía. Bueno, yo ahí le contestaría, ¿cómo le leo yo con ese texto? Dice, Juan 1:29 dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ese es el versículo? Galileo, tu micrófono, por favor. Juan 1:29 me dijo. Es Juan 1:30. O sea, por ahí dije del 29 a 31, ¿no? Oh, ok, eso me perdí. Ok, dice, este es aquel de quien yo dije, el que viene después de mí, ha llegado a ser antes que mí porque era primero que mí. Yo no lo conocía, pero para que fuese manifestado Israel, yo he venido bautizando con agua. Bueno, dependiendo de la versión que usted lo lea, señor Galileo, dependiendo de la versión que usted lea este texto, porque, por ejemplo, aquí dice, ha llegado a ser antes que mí, porque era primero que mí. Pero si usted considera leer Mateo, en Mateo dice, este es privilegiado antes que mí. Pero si usted se va en el libro de Marcos, Juan el Bautista dice, el que viene después de mí es más poderoso que mí. O sea, no se está hablando de algo como, en Marcos no se está hablando de algo como que preexistió, sino que Juan está reconociendo que la posición o el ministerio de este que viene después de él es poderoso. Está hablando de rango. No está hablando de ninguna preexistencia. Le voy a leer Marcos, capítulo 1, versículo 7. Dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Si nota cómo se va a contradecir un texto con el otro, Juan va a decir, el que viene después de mí existía antes que mí, pero Marcos dice, es más poderoso que mí. ¿Por qué Marcos escribe que es más poderoso que mí? Entonces, tenemos un problema, porque usted me presenta alguna preexistencia en Juan, yo le presento que aquí está hablando de rango. Esa es mi respuesta. Bueno, muy bien. Vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación de Restrepo. Quiero aclarar algo. Restrepo no se está saliendo del tema porque el tema es si Jesús es el Arcángel Miguel y nosotros creemos que Jesús ya preexistía como el Arcángel Miguel. O sea, que no se está saliendo del tema de Restrepo, así que eviten esos comentarios ahí. Muy bien, vamos Restrepo con tus 2 minutos de refutación. Adelante. Sí, para aclarar que en este caso es diferente porque nuestro amigo no cree en la preexistencia de Jesús. Entonces, para nosotros explicar que Jesús era el arcángel Miguel antes de venir aquí a la tierra, que ejercía esa función, pues nos toca explicar que él preexistió, que él vivió en el cielo y que cumplió esa función. Bueno, nuestro amigo dice que el texto ahí de Juan 1:29, 30 utiliza la palabra protos y efectivamente a veces la palabra protos puede referirse más bien a un rango o importancia, ¿no? No necesariamente a cuestión de tiempo, pero el primer significado es cuestión de tiempo y lo que el texto nos está dando a indicar es que Juan está hablando de que Jesús era antes de él. Entonces, si miramos ese contexto, sí está hablando de tiempo, no está hablando de importancia ni de rango. Y ahí es donde vienen otros textos a ayudarnos, ¿cierto? A ayudarnos y reforzar la idea de que se refiere a una cuestión de tiempo. Porque otros textos, como por ejemplo del mismo Evangelio de Juan, dice, ningún hombre ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces, para que Jesucristo hubiera venido del cielo, tenía que haber tenido una existencia en el cielo. Dice también otro texto de Juan, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Entonces, para que Jesús descienda del cielo, para venir a hacer la voluntad de alguien que lo envió, tiene que haber estado en el cielo. O sea, eso es por lógica. Esto los hace tropezar, que por consiguiente si contemplar al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba antes, dice el texto. Entonces, Jesucristo está diciendo que él antes estaba en el cielo y que descendió del cielo y vino a traer un mensaje de parte de Dios. Entonces, todo aquí no está hablando de importancia ni de rango, sino que está hablando de tiempo, de lugar
y de dónde viene el personaje del que estamos hablando. Otros textos, incluso del mismo Juan dice, el que del cielo viene está por encima de todos los demás, lo que ha visto y oído de esto da testimonio. Entonces, mire, Jesucristo mismo recalca una y otra vez que él viene del cielo y que viene a dar un testimonio de lo que vio y oyó allá en el cielo. Son 3 minutos, ¿cierto? Listo. Y está Juan 8:58, que por cuestiones de traducción es más difícil de entender. Listo. ¿Sí fueron 3 minutos? ¿Eran 2 minutos o 3 minutos el vino? Yo creo que eran 3. ¿3? Creí que tú... Entonces te queda un minuto, adelante. Bueno, entonces, está Juan 8:58, que aquí sí hay problema de traducciones, ¿no? Porque algunos dicen, antes de que Abraham fuera, yo soy, y otros, antes de que Abraham fuera, yo he sido, o antes de que Abraham fuera, yo existí. Entonces, dependiendo de la traducción, este texto también nos indica la existencia prehumana de Jesús. De hecho, los fariseos asombran al decir, ¿cómo vas a decir que tú eres antes que Abraham? O sea, los fariseos mismos entendieron que Jesús estaba hablando de tiempo pasado, de que él existió en tiempo pasado. Y el texto más concluyente de todos, a mi parecer, es el de Colosenses 1:15 al 17, porque dice, porque por medio de todo él, lo demás fue creado. O sea, Jesucristo participó en la creación. Si Jesucristo no hubiera existido antes de estar aquí en la tierra, entonces, ¿cómo hubiera participado en la creación? ¿Cómo hubiera estado al lado de Dios cuando él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Y sigue el texto de Colosenses ya en el versículo final, en el versículo 17, perdón. Además, él existe antes de todo lo demás. Tiempo, ahora sí ya tiempo, un minutico. Muy bien, tu micrófono, muy bien, gracias. Saludo a los 58 que ya está conectado, conéctense más, compartan. Y bueno, vamos con lo que sería la primera pregunta de Selvin Cruz. Adelante. Ok. Mi pregunta es, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Le habló a los padres por los profetas. Hago énfasis en por los profetas. ¿Quién habló? Dios habló por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pregunta. ¿Cuándo fue que Dios habló por el Hijo? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Adelante. ¿Sí entendiste la pregunta, Galileo? Sí, claro. Ok, tienes 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, me parece muy buena pregunta y me parece muy bueno ese capítulo de Hebreos 1, que es un capítulo digno de estudiar a profundidad. Ahora, te voy a responder de una. O sea, Jesucristo cumplió su función como Hijo de Dios cuando vino aquí a la tierra. O sea, por eso Dios habló por medio de un Hijo cuando Jesucristo vino a la tierra y cumplió esa función como Hijo de Dios. O sea, en su existencia prehumana nosotros no creemos, a pesar de que Jesucristo era Hijo de Dios también en su existencia prehumana, como lo dice Proverbios 34, que no es una alegoría. El texto habla muy claramente, está preguntando de que si subimos al cielo, ¿cuál es el nombre de Dios y cuál es el nombre de su Hijo? Así sea una alegoría, está hablando claramente de Dios y de su Hijo, pero el texto de Hebreos nos indica que Dios habló cuando Jesucristo vino como Hijo aquí a la tierra. Anteriormente su existencia prehumana era Hijo, pero cuando Jesucristo, digamos, estuvo en el cielo, él estaba cumpliendo otras funciones. Por ejemplo, una, la que yo mencionaba, la de comandar el ejército celestial, que inclusive se le presenta a Josué en el capítulo 5, versículos 14 al 17, como aquel que está cuidando de la nación de Israel, y es el jefe del ejército celestial, el príncipe del ejército celestial. Ahora bien, Jesucristo en el Antiguo Testamento no bajó a la tierra como Hijo de Dios, porque esa no era su función en ese momento. Jesucristo tampoco vino en el Antiguo Testamento a dar su alma en rescate por la humanidad y a efectuar una redención. Nuestro amigo decía que un ángel no murió por mí. Nosotros tampoco creemos que un ángel haya muerto por nosotros. Jesucristo cuando vino a morir, fue como Hijo de Dios. Ahora, esto de las funciones lo voy a explicar con una ilustración porque parece ser de que muchas personas no entienden de que se pueden cumplir varias funciones, de que una persona puede cumplir varias funciones.
Hablemos, por ejemplo, del comandante de un ejército, digamos, de la nación aquí de Colombia, de la República de Colombia. Él cumple su función en el batallón como comandante del ejército, pero en su casa él puede cumplir una función como padre de unos hijos. Y también puede cumplir en su familia la función de hijo, al tener a su padre y a su madre, digamos, en una reunión social, al visitarlos. O sea, es una persona que puede cumplir diferentes funciones en determinados momentos y ninguna función anula la otra. De lo mismo pasa con Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra aquí a dar su alma en rescate por nosotros, vino como hijo, no vino a cumplir función de ángel ni de arcángel, no, Él no vino a comandar ejércitos celestiales aquí a la tierra. Él no vino como un comandante de la República de Colombia, por decirlo así, a donde su familia a efectuar una labor como hijo, no. Hay que entender bien las diferentes funciones que ha cumplido Jesús a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento cumplió esa función de cuidar a la nación de Israel también, y en el Nuevo Testamento cumple la función de la redención. Gracias. Muy bien, gracias. 3 minutos exactamente, muy bien. Tu micrófono, por favor, Galileo. Muy bien. Muy bien, gracias. Vamos con Selvin Cruz, tus 3 minutos de refutación. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la pregunta fue muy buena pregunta. Usted mismo dice que es muy buena pregunta. Y también me gustó la parte donde usted dijo que muy interesante estudiar el libro de Hebreos, principalmente el capítulo 1. Señor Galileo, le recomiendo que lea Hebreos en contexto. Hebreos en contexto habla. Este escritor está muy claro en lo que está diciendo. Este escritor no creía en la patrística. De hecho, este escritor era un hebreo. Y este escritor dice Dios. Cuando él dice Dios, él se está refiriendo a Dios. Cuando él dice Dios, él no tiene la misma mente de los padres de la iglesia. Cuando los padres de la iglesia decían Dios, decían Trinidad. Pero cuando un hebreo decía Dios, él se refiere a Dios, al Dios del Antiguo Testamento. Y dice que este Dios habló por los profetas. Número 1, no habló por Miguel. Número 2, habló por los profetas. Número 3, ese Dios que habló por los profetas, en estos postreros días, escuche cuándo, en estos postreros días habló por el Hijo. A este Hijo es que hace heredero. Mi pregunta fue bien clara. ¿Cuándo fue que habló por el Hijo? Y usted dice que habló cuando se encarnó. No sé qué dijo usted. Esa parte me la perdí. Que se encarnó, cuando vino a cumplir su rol como humano y todo eso. Cosas que usted no me las puede probar con la Biblia. Rol como humano. Esa palabra, roles y preconceptos, esas cosas no las encontramos en la Biblia, señor Galindo. Entonces, cuando se contestan preguntas bíblicas, yo pienso que debería de ser contexto bíblico. Que usted me traiga el texto bíblico, esta es mi prueba, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, yo creo que aquí está faltando algo. Prueba bíblica para mostrarme que Miguel es Jesús. Tanto en su pregunta que usted me hizo, no tiene nada que ver con nuestro debate. Y mi pregunta sí tiene que ver con el debate, porque estoy sentando las bases con mi primera pregunta, porque son 4. Entonces, ¿por medio de quién habló Dios en estos postreros días? El escritor en estos postreros días se refiere a su tiempo, a su generación. Entonces, cuando él se refiere a su generación, dice en estos. Él está claro que Dios no habló por el Hijo en ningún otro lugar. No habló en ningún otro lugar. También estamos claros que Dios no le llamó a ningún ángel, le llamó hijo. Por lo tanto, Dios no tenía un ángel hijo, ¿verdad? No tenía ningún ángel hijo. Y para terminar, pues, en mi próxima pregunta, usted va a tener que responderme con texto bíblico. Así que prepárese para mi próxima pregunta. Muy bien. Ya cada quien hizo su primera pregunta. Vamos con la segunda fase de la segunda pregunta para José Galileo. Adelante, José. Moderador, una cosita que me gustaría espetar un momentico. Solo unos segunditos. ¿Sí? ¿La puedo decir? Bueno, respeto la respuesta de nuestro amigo Selvin, pero no diga que yo no usé textos. Usé más de 10 textos. Solo eso quería decir. Muy bien. Vamos con tu segunda pregunta, José Galileo. Adelante. Bueno, mi pregunta tiene que ver entonces precisamente con un texto que yo le había mencionado ahora, ¿no? De
de cómo en el Antiguo Testamento nosotros creemos, y lo creen también muchas iglesias cristianas, de que Jesucristo efectuó ciertas labores o ciertas funciones aquí en la tierra de parte de Dios. Algunas religiones le llaman a eso las cristofanías, ¿no? Que Jesucristo se presentó ante seres humanos para realizar diferentes funciones, como por ejemplo presentársele ante Abraham, identificarse a veces como el ángel de Jehová, que el ángel de Jehová no necesariamente es Jesucristo siempre, ¿no? A veces puede ser otro ángel que es enviado de Jehová. El caso es que uno de esos textos en donde nosotros vemos claramente que Jesucristo cumplió una función en el Antiguo Testamento es 1 Corintios 10:4, que dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, o sea, tiempo pasado. Esa roca que los seguía era Cristo. Entonces, ¿cómo explica nuestro amigo Selvin que Cristo aparezca efectuando una función en el Antiguo Testamento? ¿Sí entendió la pregunta, Selvin Cruz? Sí. Ok, tienes 3 minutos para responder, adelante. Bueno, su pregunta fue de 1 Corintios 10, donde se dice, y esa roca era Cristo. Pero yo quisiera enfocarme en el versículo 6, en 1 Corintios 10, verso 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo, la palabra tipos, como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron. Luego, si usted se va al versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros, a quienes ha llegado el fin del tiempo o de las edades. Entonces, ¿qué cosas? Por ejemplo, usted está asumiendo que Cristo era una roca en el Antiguo Testamento. La palabra Cristo significa Mesías, viene de la palabra Moshiach del hebreo y Christos en el griego. Entonces, ¿qué es lo que está tomando usted? Está tomando por literal que Pablo se está refiriendo a que Cristo era una roca literal. Pablo está enfocado en enseñarle a su audiencia. La casa de Corinto, ¿verdad? En la iglesia de Corinto, está preocupado en enseñarles con historias que le sucedieron al pueblo hebreo en su caminar rumbo a Canaán. Y entonces él toma estas historias y las convierte en alegorías. Recuerden que no es la primera vez que Pablo hace una alegoría. Recuerden en Gálatas capítulo 4, donde él dice que Agar y Sara son las dos ciudades o los dos pactos, pero usted no encuentra eso en el Antiguo Testamento. Usted solo encuentra que Abraham tenía 2 mujeres, pero él toma estas historias reales y las convierte en una enseñanza, en una alegoría, en un tipo, en un ejemplo para enseñarle al pueblo presente. Una tipificación que se llamaría, o una personificación de una historia que ocurrió, la convierte en alegoría. Entonces, regreso al texto de 1 Corintios, usted no me va a encontrar ningún bautismo en el Mar Rojo. De hecho, usted sabe que ellos pasaron como por tierra seca. Usted no va a encontrar que nadie se bautizó en la nube tampoco, pero sí vamos a encontrar el pueblo hebreo pasando. De hecho, quien estaba frente a ellos era el ungido de Jehová, que era Moisés. Cuando usted se va al Antiguo Testamento, solo por una mala interpretación y mala traducción del texto, de decir como le tentaron o como la roca era Cristo, él está haciendo alegóricamente que esa roca que le seguía era Cristo figurativamente, porque el texto lo traduce en la versión del Nuevo Mundo y la Reina Valera lo traducen de una manera que dé a entender que Cristo sí estaba allá literalmente. No estaba allá literalmente, porque él no está hablando de que Cristo existió literalmente. Lo que él está hablando, y esa roca que lo seguía espiritualmente, era Cristo. Si ve una traducción diferente, si usted dice, y espiritualmente esa roca que lo seguía era Cristo, espiritualmente. Espiritualmente la roca que lo seguía era Cristo espiritualmente, no era Cristo literalmente. Tiempo. Muy bien, 3 minutos exactamente. Gracias. Hasta ahora, bueno, vamos cumpliendo bien con el tiempo. No se pasan mucho. Muy bien. José Galileo, vamos con tus 3 minutos de refutación. Adelante. Bueno, o sea, se puede aceptar en la respuesta de nuestro amigo Selvin que el decir que Cristo era esa roca, la palabra roca, y es una figura que se usa para Cristo. O sea, es obvio. Cristo no es un pedazo de piedra mineral. Eso es lógico. Pero Jesucristo es la roca. De hecho, Jesucristo es la petra sobre la cual se fundamenta la iglesia o la congregación, según se lo dijo él a Pedro en Mateo 16, 18. O sea,
Y después viene Pablo y dice que Jesucristo es la roca, que es la Petra, y después viene el mismo Pedro en su carta en el capítulo 2 diciendo que Jesucristo es la roca que rechazaron los edificadores. Entonces, obviamente es una figura, pero el texto nos habla de acontecimientos literales, no nos habla de una parábola, ni de una alegoría. El texto nos está hablando desde el versículo 1 de que los israelitas pasaron por el mar, fueron cubiertos por la nube que los seguía, de que comieron el alimento espiritual que era el maná y que bebieron una bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. O sea, dice que esa roca los seguía, era alguien que los estaba protegiendo, porque no era una piedra mineral que los estaba persiguiendo a ellos o los estaba acompañando, no, era alguien que los estaba protegiendo. ¿Y a quién encontramos protegiendo en el Antiguo Testamento a la nación de Israel cuando hace su trasegar por el Éxodo, su trasegar por el desierto del Sinaí? Encontramos al ángel de Jehová cuidando a esta nación, por pedido del mismo Jehová, por mandato del mismo Jehová, según Éxodo 23, 20 al 23, donde dice que él enviaría un ángel, ángel es mensajero, obviamente, que los cuidaría y los protegería. Y después vamos a ese ángel en Josué capítulo 5, cómo se presenta ante Josué y le dice a Josué, hijo de Nabi, le dice que él es el jefe del ejército celestial, el que dirige toda la hueste celestial, el que dirige todos los ángeles y es el que está cuidando a la nación de Israel. Y es lo mismo que encontramos en el libro de Daniel. En el libro de Daniel se nos habla de Miguel, el gran príncipe que está a favor de tu pueblo, el gran príncipe que cuida a la nación de Israel. O sea, encontramos unanimidad y encontramos una afinidad en todos estos textos donde se habla de un ángel, un enviado de Dios cuidando a la nación de Israel, a lo que las iglesias le llaman cristofanías y a lo que los padres de la iglesia aluden claramente a Cristo, porque tanto Justino, Ireneo, Tertuliano, todos, yo tengo las citas aquí, pero no las voy a leer por el tiempo, todos son unánimes al decir que Cristo era ese ángel que guió a la nación de Israel, que habló en la zarza, que habló ante Josué y que cuidó a los israelitas en ese trasegar. Gracias. Muy bien. Vamos con lo que sería la segunda pregunta de Selvin Cruz. Adelante, Selvin. Ok. Señor Galindo, mi primera pregunta fue, ¿cuándo fue que Dios habló por su Hijo? Y estuve de acuerdo en varias cosas de las que usted dijo. Ahora, Él habló por su Hijo en el Nuevo Testamento, pero usted dice que ese Hijo era el mismo Arcángel Miguel en el Antiguo Testamento. Pregunta para usted. Escuche bien mi pregunta para volvérselo a repetir. Mi pregunta número 2 es, ¿tiene usted, oiga, un versículo donde el Arcángel Miguel, que era Jesucristo, le habló a un profeta en el Antiguo Testamento? Escuche bien la pregunta. ¿Tiene usted un versículo donde el Arcángel Miguel le habló a un profeta en el Antiguo Testamento? Si su respuesta es sí, me va a dar el versículo. Exijo al moderador que si su respuesta es sí, me da el versículo. Si su respuesta es no, igual va a argumentar. Entonces, ¿tiene usted un versículo del Antiguo Testamento donde escuche, el Arcángel Miguel le habló algo a un profeta? Que este Arcángel Miguel era Jesús, ¿verdad? Adelante. Muy bien, Restrepo, ¿sí entendió la pregunta? Sí, claro. Ok, adelante, 3 minutos. Bueno, entonces ya vengo desde hace rato mencionando un texto, ¿cierto? Un texto que es Josué 5, 14 al 17, donde el jefe del ejército celestial, y la palabra arcángel significa eso, la palabra arcángel es el jefe, es el que dirige a todos los ángeles, se presenta ante Josué. Entonces ahí tenemos un texto donde el jefe del ejército celestial se presenta ante Josué. Obviamente quisiéramos que el texto dijera, y vino el arcángel y se presentó ante Josué. Eso es lo que quisiera nuestro amigo Selvin. Pero es que la Biblia no siempre nos da todos los detalles. Por ejemplo, los trinitarios hablan de la Trinidad y cuando la Biblia menciona la palabra Trinidad, ellos cómo argumentan su creencia en la Trinidad, bueno, por medio de textos y por medio de asociación de ideas y de otras cosas. Nuestro amigo habla de la unicidad,
también lo hace por medio de textos, pero la palabra unicidad tampoco existe en la Biblia. Entonces, mire, la Biblia no nos da a veces toda la terminología que nosotros queremos, pero sí nos dicen los textos lo que, en esencia, lo que es la verdad. Entonces, en ese texto es uno que yo veo claramente donde el arcángel, el que dirige las huestes celestiales, se presenta ante Josué. Y eso lo identifica Justino, y lo identifica Ireneo, y lo identifica Tertuliano. O sea, todos los cristianos de la época primitiva no tienen ningún problema en identificar a ese jefe de los ángeles que se presenta ante Josué como el mismo Cristo en su existencia prehumana. Ahora, tenemos otro momento en que aparece el arcángel Miguel, que es en el libro de Daniel, especialmente los últimos capítulos del libro de Daniel. Entonces, nuestro amigo hablaba ahí de Daniel 10:13, pero eso no lo puedo explicar aquí porque no es parte de la pregunta, ¿no? Pero en este capítulo aparece Miguel. Y aquí está Daniel, y Daniel habla tanto con un ángel y también se presenta Miguel para ayudar a este ángel con el que está hablando Daniel. Entonces, mire cómo el arcángel Miguel sí interactúa con seres humanos en el Antiguo Testamento, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Josué, como vimos en el capítulo 5. Y eso está corroborado por lo mismo que dijeron muchos cristianos de la época primitiva. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, obviamente ya Jesucristo no se presenta en una misión como arcángel. Es que eso es lo que nuestro amigo no se puede quitar de la cabeza. Jesucristo no vino como un arcángel. Él no vino a cumplir una función de dirigir ángeles aquí en la tierra. ¿Para qué dirigir ángeles en la tierra? ¿Para qué cumplir la función? Él vino como hijo de Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento no se menciona a Jesús representándose como un arcángel. Sin embargo, en 1 Tesalonicenses 4:16 se nos menciona que en el futuro él sí vendrá con voz de arcángel. Gracias. Muy bien. Vamos con lo que serían los 3 minutos de refutación de Selvin Cruz. Adelante. Bueno, mi pregunta no le vi respuesta y no quise armar lío, ¿verdad?, con el moderador. Porque mi pregunta era que me diera el versículo donde el arcángel Miguel le hablara a uno de los profetas. Usted no tiene un texto, no me lo presentó. No crea que es el único que yo le pedí ese texto. Y ha habido gente, no le voy a decir deshonesto, no es una de las maneras que lo voy a tratar, pero he visto honestidad en otras personas de decirme, no hay un texto. Y testigos de Jehová. Entonces, usted me dijo que sí tenía el texto. No, usted no tiene un texto. No existe. De hecho, la palabra Miguel está 3 veces en el Antiguo Testamento. Y las 3 veces está en el libro de Daniel. Yo le pedí el texto, voy a repetir como le dije en mi pregunta yo. ¿Tiene usted un versículo donde el arcángel Miguel le habló a uno de los profetas? O sea, usted tiene a Jesucristo siendo el arcángel Miguel, pero usted no tiene un texto donde Jesucristo le haya hablado, porque es el mismo Jesucristo. Usted dijo que Jesucristo tenía como 300 títulos. Entonces, a este arcángel Miguel le voy a llamar Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por eso mi pregunta fue clara. ¿Tiene usted donde este arcángel Miguel, que es Jesucristo en el Antiguo Testamento, hablase o hablara con un profeta? Usted me saca el texto donde está la palabra Sar. La palabra Sar no significa ángel, no significa arcángel, no significa Miguel. La palabra Sar es príncipe, lo que significa. Se usa para un líder de un ejército terrenal. La palabra Sar, vaya en todas las veces que aparece la palabra Sar, siempre es gobernante, es jefe del pueblo, cabeza de las tribus de Israel, siempre está relacionada con un jefe de un ejército. Pero usted, mi pregunta fue muy clara, señor. Fue contundente y fulminante. Mi pregunta fue, si usted tenía un versículo, usted simplemente hubiera tomado la palabra derecha y decirme, no hay. Por eso se comprometen, porque dicen que sí hay, pero no hay. Usted sabe que no hay. No existe ese versículo donde el arcángel Miguel le habló a un profeta. No hay. No existe. Aunque duela, yo sé que esto hiere, número uno, hiere dogma, hiere dentro de nosotros, que se llama esa parte nuestra, que se llama ego, pero no tenemos nada que hacer. Cuando algo no se puede, no se puede.
Entonces, mi pregunta fue, como que yo le preguntase a usted, ¿hay algún texto en el Antiguo Testamento donde David le haya hablado a Salomón? Es una pregunta muy clara, sí, y usted me iba a presentar texto tras texto tras texto, pero no me lo presentó. Tiempo. Muy bien. Muy bien, vamos con lo que sería la tercera pregunta de José Galileo. Adelante, José. Yo le prendo el micrófono, sí. Bueno, voy a usar uno de los argumentos en esta pregunta de nuestro amigo Selvin. Él enfatizó mucho en su primera refutación, Daniel 10:13, donde se dice que Miguel es uno de varios, de los principales príncipes, ¿cierto? Entonces él dijo, bueno, como Miguel es uno de varios, uno de un grupo, pero como Jesús es único en su especie, en su género, o no sé qué expresión querrá usar él, entonces Jesús claramente no es Miguel. Entonces mi pregunta en base a Daniel 10:13 es, ¿dónde dice el texto? ¿Dónde dice el texto que hay varios arcángeles? Porque si él me está diciendo que Miguel es uno de varios, entonces me está diciendo que es un arcángel entre varios arcángeles. ¿Dónde dice el texto que hay varios arcángeles? Ok, Selvin Cruz, ¿entendió usted la pregunta? Sí. Ok, tiene 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Muy bien, el texto no está hablando de arcángeles. Yo le acepto la pregunta. Ahí no está hablando de arcángeles. Ahí vuelve el problema de que usted tiene problemas con el texto. Porque el texto no menciona la palabra arcángel. Yo sé que el debate es si Jesús es el arcángel Miguel. Pero en ese texto no está la palabra arcángel. No está. Usted sabe que no está. Ahí dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes del reino de Persia, vino en mi ayuda. O sea, en el reino de Persia, Daniel está teniendo problemas referente a decisiones. Gabriel está teniendo problemas de referente a decisiones. Y luego dice que se le opuso por 21 días el príncipe del reinado de Persia. Esa palabra príncipe, cuando usted se va, si usted se va a los diccionarios apoyados por la Watchtower, que usan 3 tipos de diccionarios, y va a ver cualquier diccionario que la palabra que está ahí, príncipe, siempre va a ver que la última, creo que es de la 9 definición, tiene que ver con ángeles. Pero toda la 1, 2, 3, 4, 5, todas son humanos. La palabra que está ahí, príncipe, siempre dice el copero principal, el jefe de personal, el jefe de aquí, el gobernante de aquí, el príncipe, el que está con el rey. O sea, no tiene nada que ver con ángeles. Bueno, esa es mi posición, ¿verdad? Pero su pregunta ha sido contestada. Usted está clarito. ¿Dónde dice ahí que hay varios arcángeles? Ni uno hay. O sea, me parece que desperdició su pregunta en cuanto al debate, porque el debate es que usted cree que Jesucristo es el arcángel Miguel. Eso todavía no prueba que está hablando de Jesucristo tampoco. Lo que sí prueba es mi punto, que este Miguel es uno de varios, pero ahí no hay ninguna palabra que diga, pero aquí uno de los arcángeles vino en mi ayuda. No dice eso el texto. O sea, yo le acepto a usted su pregunta, está bien su pregunta, pero está desperdiciada, es como una bala perdida, porque no hay arcángel, no hay ni uno. Ahí usted sabe honestamente que no hay ni un arcángel ahí. Ahí hay uno que se llama Miguel. En ese texto hay uno, sí, que se llama Miguel, pero es uno de varios príncipes. Esa es mi respuesta. Muy bien. Vamos con lo que serían los 3 minutos de refutación de José Galileo. Adelante, José. Bueno, mi amigo Selvin me hizo acordar de una escena de Tom y Jerry, donde el gato mete el arma para disparar. Entonces nuestro amigo dice que yo desperdicié la bala, pero resulta que la bala vuelve hacia él. Entonces nuestro amigo está diciendo que está usando una bala, esa sí la está usando él, me está anulando mi argumento, como quien dice, disparándome de que yo he desperdiciado mi pregunta,
pero resulta que la bala se vuelve hacia él. ¿Por qué se vuelve hacia él la bala? Porque el texto no está hablando de príncipes humanos, está hablando de una guerra celestial entre ángeles. Los que se presentan ante Daniel son ángeles. El que está hablando con Daniel era un ángel. Y cuando él habla de que está teniendo una guerra contra el príncipe de Persia, está hablando de un ángel de esa zona, como dice Pablo, de esos ejércitos celestiales de la oscuridad. O sea, estamos hablando de ángeles caídos que están guerreando aquí contra estos ángeles de parte de Dios. Entonces, esto es una guerra espiritual, claramente. Entonces, cuando dice este ángel, porque es que es inverosímil creer que un ángel no pudiera contra un simple príncipe de Persia, un ser humano, no. Este ángel estaba guerreando, era contra otro ángel. Y por eso dice que Miguel vino y lo ayudó. Miguel el arcángel vino y le dio ayuda. Entonces, ahí claramente está hablando de una guerra celestial, una guerra espiritual, no está hablando de seres humanos. ¿Cómo un ángel no va a poder con un simple humano? Si un ángel en una noche mató 185,000 desde el ejército enemigo de Israel, entonces no tiene ninguna lógica. Ahora, ¿por qué utilicé yo este texto y por qué le pregunté a Selvin? Porque él, como muchos otros trinitarios también, bueno, él no es trinitario, como los trinitarios que también lo usan para decirte que Cristo no puede ser arcángel Miguel porque el arcángel es uno de varios príncipes. Pero es que eso es cierto, la Biblia habla de muchos príncipes. Inclusive la Biblia dice que Jesús es un príncipe. En Isaías 9:6 dice que en la Septuaginta que él es el gran ángel y que dice que también es el príncipe. Y dice que su regir principesco no habrá fin. Entonces Jesucristo también es un príncipe. De hecho, en Hechos, perdonen la redundancia, en Hechos 5:31 o 2:33, se me perdió el texto en este momento, dice que Dios asignó un príncipe como salvador. Entonces, a Jesucristo se le llama príncipe en varias ocasiones. Y en Daniel 12:1 dice que este arcángel Miguel ya es el gran príncipe, no es solamente un príncipe igual a los demás en donde está él, sino que es el gran príncipe, está por encima de los demás. Entonces, eso no anula que se le pueda identificar con Jesucristo, que es único también en su género, en la cuestión de ser unigénito y ser primogénito de Dios. Gracias. Muy bien, gracias. José, tu micrófono, por favor. Vamos a pasar. Bueno, esta persona, ¿de qué está hablando? Dice José, los TG no ven caricatura. Vaya, no sabía yo que nos prohibían ver caricatura, José. Bueno, vamos a continuar con la tercera pregunta, ¿verdad? Ya de Selvin Cruz. Adelante, Selvin, con tu tercera pregunta. Ok, señor Galindo, en Ezequiel capítulo 34, Jehová viene hablando del versículo 11, que él estará presente, reunirá sus ovejas, no serán para escarnio ni para rapiña. Finalmente, en el versículo 21, 22 y 23, él dice que va a levantar un pastor sobre las ovejas. Pero mi pregunta va a ser del versículo 24. Si usted lo ubica el versículo para que tenga contexto. Ezequiel 34, versículo 24, para que lo vaya buscando. Yo lo voy a leer. Yo, Jehová, seré su Dios, hablando de las ovejas, será el Dios de las ovejas. Y mi siervo David será por príncipe en medio de ellos. Y yo, Jehová, es el que ha hablado. Ahora, la pregunta de ese texto es, ¿a quién levantó Dios por pastor de las ovejas? ¿Al arcángel Miguel o a un humano? Muy bien. José Galileo, ¿sí entendió usted la pregunta de Selvin? Sí. Ok, tiene usted 3 minutos para responder. Adelante. Bueno, nuestro amigo está sacando las cosas de su contexto, porque todo tiene su contexto. Por ejemplo, les voy a dar un caso. Cuando hablamos de quién es el Salvador, la Biblia dice que Jehová es Salvador, en Isaías 42. Pero también en Judas 25 dice que Dios, mediante Jesucristo, también ha efectuado la salvación. Entonces, Jesucristo también adquiere esa función de Salvador en el Nuevo Testamento porque Dios lo ha enviado como Salvador. Entonces, y resulta que creo que es Otniel, no recuerdo bien el nombre de este personaje, de los jueces de Israel, dice que Dios también lo asignó como Salvador para la nación de Israel. Entonces, mire, cada cosa en su debido contexto. O sea, este personaje de los jueces
fue asignado como Salvador, pero solo en el perímetro de Israel, de la nación de Israel. Jesús ya es asignado como Salvador, pero a nivel de la humanidad, o sea, para salvar a la humanidad entera. Viene en su papel de redentor y de salvador de la humanidad entera. Entonces, pasa lo mismo en este caso del término príncipe. Cuando aquí habla de que Jehová asignó a su siervo David como príncipe, obviamente está hablando de que asignó a David como príncipe de su pueblo de Israel. Pero eso no niega que después Jesucristo sea el príncipe, pero ya a nivel de todo el pueblo de Dios en el mundo entero. Entonces, miren, ¿no? Cada cosa tiene su contexto. De hecho, nosotros creemos que según Daniel 8:25, perdón, el mismo Jehová se le llama el príncipe de príncipes. O sea, la palabra príncipe es un rango, es una función de ejercer una jefatura, y la palabra príncipe la puede adquirir cualquier ser espiritual o ser terrenal en su debido ámbito. Entonces, este texto no contradice para nada de que Miguel también sea un príncipe. Como dice Daniel 10:13, Miguel es uno de los príncipes, pero Miguel es superior a esos príncipes porque Miguel es el único arcángel. O sea, los demás príncipes no son arcángeles, Miguel es el único arcángel. De hecho, Daniel 12:1, cuando dice Mijail Azar Gadol, está hablando de la posición que es la misma cuando, por ejemplo, en Levítico se habla del Jacoen Hagadol, que es un sumo sacerdote que está por encima de los demás sacerdotes. Entonces, siempre hay alguien que, a pesar de pertenecer a un grupo, está por encima de los demás. En este caso, Miguel es un príncipe, efectúa una labor como príncipe, según el libro de Daniel. Pero Miguel es superior a los demás príncipes en el sentido de que Daniel 12:1 dice que es el gran príncipe, el Azar Hagadol, como el sumo sacerdote era superior a los demás ángeles, efectúa una labor superior y por lo tanto efectúa una comandancia superior a la de los demás. Gracias. Muy bien. Vamos con lo que serían los 3 minutos de refutación del señor Selvin Cruz. Adelante, Selvin. Ok, otra vez, señor Galindo. Mi pregunta quedó siempre en el aire, quedó en el aire la pregunta, ¿verdad? Porque yo no estoy seguro si me contestó. Voy a pedirle, por favor, si el moderador me permite, que él me diga, solo que me conteste la pregunta. Porque dio la explicación, pero no me contestó la pregunta. ¿A quién puso como pastor o príncipe? ¿Si al arcángel Miguel o a un humano? Esa fue mi pregunta. ¿Cuál de los dos fue? Selvin, ya se te dio una respuesta. Tú lo que tienes que hacer es refutar esa respuesta. Por favor, continuemos. Alex, pero sí puedo decir algo para que él entienda un poquito, sí puedo decir, o sea, correcto. Si es que no estamos hablando de Miguel el Arcángel como pastor, pero sí efectúa su labor como príncipe, lo dice el libro de Daniel. Entonces, o sea, ¿cuál sería la respuesta para yo tener mi contexto? Por eso, o sea, bueno, es que yo te expliqué que no es el mismo contexto en el que actúa el Arcángel Miguel al que actúa David, o sea, estaba hablando de contextos muy diferentes. Pero da tu respuesta, Bueno, solo quería por eso deben de poner, por eso deben de poner atención cuando se les da una respuesta, porque luego hacen muñecón de paja cuando el oponente no dijo una cosa. Les recomiendo que pongan atención. Aquí en las preguntas y respuestas siempre tienen que estar atentos y apuntar lo que vean ustedes que dijo mal el oponente. Así es que, bueno, Selvin, ¿vas a continuar con tu respuesta? Sí. Adelante. Refutación. Refutación, por eso. Adelante. Sí, ok, correcto. Por eso 2 minutos con 20 segundos te quedan. Ok. Exigí entender la respuesta porque la pregunta fue si fue al arcángel Miguel a quien Dios llamaría, esa fue mi pregunta, llamaría pastor y príncipe sobre sus ovejas. Porque está hablando en el Antiguo Testamento, está dando una profecía. Yo seré su Dios y mi siervo David será pastor y príncipe en medio de ellas. Esa es la pregunta clara. Yo sé que aquí se hiere doctrinas con estas preguntas, pero vuelvo y le repito, la profecía, si Dios tiene al arcángel Miguel, y ese arcángel Miguel es Jesucristo, en modo arcángel Miguel, ¿por qué en ninguna profecía dijo
que enviaría al arcángel Miguel a convertirse en humano y de alguna manera, cosa que hubiera un texto, por lo menos uno en el Antiguo Testamento, que hablara de este arcángel Miguel, que hablara del arcángel Miguel. O sea, pero que dijera el arcángel Miguel va a tomar un rol o va a hacer algo, como las palabras que se usan, los preconceptos, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos el mismo problema. El tema es si Jesucristo es el arcángel Miguel. Este texto está hablando del descendiente de David, está hablando de Jesucristo. Este versículo está hablando de Jesucristo, porque en el Nuevo Testamento, en Juan 8, del versículo 27 en adelante, Jesucristo declara que el Padre le dio las ovejas a él. O sea, el Padre le dio la autoridad a él. Así como el Padre las cuida, las va a cuidar. Nadie le arrebata la mano al Padre, nadie le arrebata la mano del pastor, que es el Hijo. Entonces tenemos claro que el Dios que está hablando en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 34, Él va a ir por sus ovejas. Él va a ir. Y luego que Él vaya por sus ovejas, pondrá un príncipe sobre ellas y un pastor. Y dice que ese a David. David era un humano, pero lógico que en el contexto sabemos que está hablando que David es el ancestro del Mesías. Entonces, está hablando del Mesías. Está hablando del descendiente futuro de David. Por eso estoy haciendo este tipo de preguntas, para ver si usted considera que Dios, ¿por qué Dios no habló de esto? ¿Por qué solo los testigos de Jehová y los adventistas, Matthew Henry y algunas ramas de las iglesias evangélicas tienen este concepto? ¿Verdad? Entonces, esa es la pregunta que yo quiero hacer aquí esta noche. ¿Me escuchan? Quiero tener muy claro esto. ¿Tiempo? ¿Escuchan ahora? Sí. ¿Me escuchas tú? Sí, pero veo que me veo. Ahí está, ahí está. Ahora sí les escucho. Vamos con lo que sería la cuarta y última pregunta de José Restrepo. Adelante, José. Bueno, mi pregunta tiene que ver con ya un texto del Nuevo Testamento que es Primera Tesalonicenses 4:16, donde habla de la venida de Jesucristo, ¿cierto? De que está en el futuro, cuando Él venga con sus poderosos ángeles, nuevamente comandando a los ángeles. Siempre Jesús está comandando a los ángeles, entonces dice que Él vendrá con voz de arcángel. Mi pregunta es, ¿por qué solo Jesucristo se habla en las escrituras que efectúa tiene esa voz de arcángel? ¿Por qué solo a Él se le menciona teniendo esta voz? Muy bien. Selvin Cruz, ¿sí entendió usted la pregunta? Sí. Ok, tiene usted 3 minutos para responder. En cuanto comience a hablar, corro su tiempo. Ok, muy bien. El problema aquí que estamos teniendo es, si es Jesús el que viene con voz de arcángel, el texto dice que Jesucristo vendrá con voz de arcángel. Correcto. En el mismo texto dice que vendrá con voz de trompeta. ¿Es Jesucristo una trompeta? Porque Él viene con voz de trompeta. ¿Qué quiere decir viene con voz de trompeta? ¿Qué quiere decir viene con voz de arcángel? ¿A qué se referían ellos con arcángel? ¿A qué se referían ellos con arcángel? Entonces, aquí es donde viene el problema. El problema se está poniendo más fuerte todavía para la última pregunta que yo voy a hacer. Porque cuando en Mateo 24, versículo 31 dice, enviará a sus ángeles con voz de trompeta. O sea, los ángeles vienen con voz de trompeta. Entonces, ¿los ángeles son esas trompetas? ¿O es que viene alguien, está simbólicamente representando a alguien como una persona que toma una trompeta y hace un sonido? Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra ángel con voz de trompeta? Está hablando de los mensajeros que Cristo enviaría a anunciar su venida. Entonces, cuando dice que viene con voz de trompeta, usted estoy seguro que no cree que Jesucristo sea esa trompeta. Pero usted sí cree que al decir que viene con voz de arcángel es porque Él es el arcángel. O sea, ¿es Jesucristo una trompeta? ¿O es que cuando Él venga, vendrá con voz de trompeta? ¿Qué significa vendrá con voz de trompeta? Significa que será anunciado.
significa que alguien lo anunciará antes. Cuando viene con voz de arcángel es que va a ser anunciado. No es que él es ningún arcángel. Eso no lo ha probado esta noche usted. Porque el texto diga, viene con voz de arcángel. Ah, pero también viene con voz de trompeta. Entonces, si los ángeles vienen con voz de trompeta, ¿los ángeles son una trompeta? ¿Los ángeles son una trompeta? Estoy seguro que usted no cree eso. Pero si él viene con voz de trompeta, es porque delante de él lo vienen anunciando. El rey viene o lo que quieran decir, simplemente tomando lo que sucedía en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando David entró, que venía con trompeteros y ellos y venían anunciando que sí. Oh, wow, wow, ¿quién viene? Viene el rey. Porque lo anunciaban con voz de trompeta, significa que sonaban trompetas, pero Pablo no está hablando de trompetas literales, está hablando de que lo iban a anunciar. Significa que viene con voz de arcángel, viene con voz de trompeta, significa que él sería anunciado con voz alta, con voz de mando y anunciado como trompeta. Eso no está hablando de que Jesús es un arcángel. Muy bien, vamos con lo que serían los 3 minutos de refutación de José Galileo. Adelante. Bueno, estimados amigos y oyentes y personas que nos ven, llevamos más de una hora insistiéndole a nuestro amigo Selvin que arcángel es una función y todavía no lo ha podido entender. O sea, él sigue pensando que arcángel es una naturaleza, que un arcángel va a bajar a salvar a la humanidad, que eso creemos nosotros, que un arcángel fue el que dio su sangre. O sea, él sigue pensando de que arcángel es una naturaleza y no puede entender de que es una función. Entonces voy a leer el texto de 1 Tesalonicenses 4:16 para que ustedes entiendan lo que es ejercer funciones. Dice 1 Tesalonicenses 4:10, porque el Señor mismo con voz de mando. ¿Por qué? Porque Dios le dio autoridad. Con voz de arcángel. ¿Por qué? Porque el arcángel es el que dirige toda la hueste celestial, por eso él viene con voz de arcángel, porque él está dirigiendo toda la hueste celestial. Varios textos dicen que la venida del Señor Jesucristo es con sus poderosos ángeles. O sea, él tiene voz de arcángel porque él es como cuando uno dice, vino el general con su voz de general, con voz de comandante. ¿Por qué? Porque es el que está dirigiendo. O sea, estamos hablando de mando. Y con trompeta de Dios. ¿A qué se refiere la trompeta? Porque la trompeta es aquello que anuncia los mensajes de Dios con poder. Entonces a eso se refiere ahí el texto con trompeta de Dios. Entonces mire, no es cuestión de ridiculizar de que entonces Jesucristo tiene que tener cara de trompeta porque dice que con trompeta de Dios. O que Jesucristo tiene que simplemente dijo, bueno, voy a ir con voz de arcángel, pero préstame tu voz de arcángel. No. O sea, Jesucristo no tiene que prestar la voz a ningún arcángel. Jesucristo tiene voz de arcángel porque es el que dirige el ejército celestial, por eso dice que viene con voz de arcángel. Recordemos, arcángel es una función. Cuando Jesucristo viene con sus poderosos ángeles, está ejerciendo esa función de ser el arcángel, de ser el que dirige toda la hueste celestial, como lo hizo en el Antiguo Testamento cuando se presentó ante Josué y cuando luchó a favor del ángel en el libro de Daniel. El arcángel Miguel es aquel que dirige todo el ejército celestial. Y hay algo interesante en el texto. El texto habla de fono arcángelo en griego. El texto no dice, no usa el modismo de que viene como con voz de arcángel, como imitando voz de arcángel. No, el texto dice que viene con voz de arcángel, que en todas las apariciones de la Biblia, eso es un dativo oblicuo que significa que es la voz del sujeto. Es la propia voz del sujeto que la está efectuando. Entonces, por eso Jesucristo viene con voz de arcángel, porque él es el que dirige todo el ejército celestial, es el que está cumpliendo esa función de arcángel, de comandar a todos los ángeles, como lo dicen estas cartas y como lo dice todo el libro Apocalipsis. En todo el libro Apocalipsis, Jesucristo es aquel que está comandando el ejército celestial. Y cuando en Apocalipsis 12 se da... No menciono eso porque ya acabó el tiempo, gracias. Muy bien, vamos con la cuarta y última pregunta de Selvin. Tu micrófono, Galileo. Por favor, muy bien. Vamos con la cuarta y última pregunta de Selvin Cruz. Adelante. Ahora sí, muchas gracias por
haber llegado hasta aquí, ¿verdad? En mi cuarta pregunta solo le voy a hacer la misma pregunta con la que comencé. ¿Tiene usted un versículo donde los apóstoles usaron las palabras el arcángel Miguel para referirse a Jesús el Señor? Repito, ¿tiene usted un versículo donde los apóstoles se refirieron con las palabras el arcángel Miguel para referirse a Jesús, el Cristo? Adelante. Si entendiste la pregunta, José, Sí, claro. tienes 3 minutos o menos para responder. Adelante. Bueno. Entonces, aquí sí te voy a responder que no. No hay un texto específico que diga Jesús es el arcángel Miguel. O sea, nuestras publicaciones son claras al decir de que la Biblia no tiene ese texto de manera explícita, que el tema de la identificación de Jesús como el arcángel Miguel viene de manera implícita en base a todos los textos que hemos mencionado, en base a las funciones que cumple Cristo como comandante del ejército celestial y en base a todos los paralelos que se nos muestran en los textos, como el que ya mencioné de Primera de Tesalonicenses 4:16, donde Jesucristo viene con esa voz de arcángel, ejerciendo su función de jefe y comandante del ejército celestial, que es la función del arcángel. Y arcángel en la Biblia solo hay uno, no hay varios arcángeles. No es que el arcángel Miguel se quedó sentado mientras Jesús asumía su labor de arcángel o asumía su labor de comandante del ejército celestial. Eso no lo dice la Biblia. Es uno solo el que dirige toda la hueste celestial y que cumple esa función de arcángel. Ahora, esta idea de que Jesucristo, por las funciones y por los paralelos que dan los textos, es el mismo arcángel Miguel, no la hemos creído solo los testigos de Jehová, como yo ya le dije a nuestro amigo. O sea, en la patrística encontramos cómo Justino mártir habla de que Jesús era ese ángel de Jehová que se presentó en el Antiguo Testamento en varias ocasiones. Entonces, invito a que las personas lean el diálogo con Trifón, son muchos capítulos, pero es muy enriquecedor, donde Justino constantemente habla de Cristo como ese ángel que se presenta ante diferentes seres humanos y en especial aquel jefe del ejército celestial que se presenta ante Josué. Clemente de Alejandría también dijo que Jesucristo efectuaba esa labor de arcángel. Lo dijo también Hipólito, lo dijo también Melitón de Sardes. Entonces, mire, cristianos del siglo II, muy cercanos a los apóstoles. Y ya vimos de que el mismo Pablo identifica a Jesús con su voz de arcángel. Y después, los mismos padres reformadores, como Wesley, como Lutero, como Calvino, como otros que no voy a mencionar por falta de tiempo, porque hay una lista de muchísimos, también mencionaron e identificaron a Jesucristo con ese arcángel Miguel. Es como cuando nuestro amigo Selvin va a hablar con un católico y el católico le exige un texto que diga exactamente dónde dice los hijos de María. Entonces, como nuestro amigo Selvin no puede encontrar el texto que diga exactamente los hijos de María, entonces nuestro amigo ya quedó refutado, entonces María no tuvo hijos porque no existe el texto que diga hijos de María. No, la Biblia no se trata de esa manera. En la Biblia hay cosas que se hablan detallada y directamente, pero hay otras cosas que no, hay otras cosas que se encuentran implícitamente por medio de paralelismos y por medio de estos textos que hemos visto en esta noche. Muchas gracias. Muy bien, vamos con las 3 minutos de refutación de Selvin. Adelante. Ok, muy bien, muchas gracias por la respuesta. Claramente, pues, usted dijo que no hay ni un texto. O sea, mi refutación simplemente va a estar en apoyarme con lo mismo que usted acaba de afirmar, que no hay un texto que los apóstoles se hayan referido. Los apóstoles ni siquiera sabían de la existencia de un tal arcángel Miguel y creer que era Jesucristo. Ellos usaban la palabra arcángel, pero no tenían ese concepto de el arcángel Miguel o Miguel el arcángel. Aún más todavía no tenían ese concepto de que Jesucristo había preexistido si no lo hubieran dicho. Simplemente lo que hay son interpretaciones de textos que también tienen que ver con la complicidad de la traducción. Y eso está sujeto a escrutinio
y también está sujeto a crítica textual, está sujeto a discusiones académicas, y usted lo sabe, que eso está sujeto a discusiones. De los más grandes eruditos en el griego saben que hay discusiones, y siempre hay alguien que está diciendo cosas, que descubre nuevas cosas, y que encontró que en el manuscrito tal dice esto, y porque en el otro decía otra cosa, significa que a alguien se le antojó cambiar alguna cosita, ¿verdad? Entonces, mi tiempo que me falta, solo se lo voy a dedicar diciéndole que si los apóstoles no dijeron eso, mi pregunta es ¿por qué ustedes? Si los apóstoles no dijeron eso, si los apóstoles no le llamaron a Jesucristo que había existido como el arcángel Miguel, ¿por qué ustedes? Yo también creía lo mismo. De hecho, yo ayer mostré en mi página de TikTok, mostré un video que hice como hace unos 14 años, estaba más jovencito, donde yo estaba predicando que Jesucristo era el arcángel Miguel. Ahora, ¿por qué yo guardé todo ese material? Todavía tengo todos esos videos. ¿Por qué? Porque empecé a ver que no se podía sostener con la Biblia. Usted mismo lo ha admitido que no se puede sostener. Usted mismo ha admitido que los apóstoles no usaron la palabra el arcángel Miguel para referirse a Jesús. Pero la pregunta que usted me acaba de hacer, la cuarta pregunta, usted me dice que el arcángel, que Miguel es ese, que el arcángel es Jesús en 1 Tesalonicenses 4:16. Pero ahora en mi última pregunta usted dice que no se refirieron a él como el arcángel. O sea, ¿sí nota? Su pregunta cuarta me pregunta eso a mí y usted afirma que sí, que Jesús es el arcángel. Pero en mi cuarta pregunta usted dice que no, que los apóstoles no se refirieron a él como el arcángel. Entonces, ¿sí nota? Su pregunta afirma y en mi pregunta lo niega. Entonces, solo le dejo a la gente pues que está escuchando esto, simplemente vaya a hacer la escritura. ¿Qué dice el texto? Si en el texto hay prueba suficiente para creer que Jesucristo preexistía, número uno, y que Jesucristo era el tal arcángel Miguel, cosa que no existe. En la otra pregunta que yo le hice en Josué 5:13, ahí dice el príncipe o el capitán del ejército, y usted dice que dice el arcángel Miguel. Usted sabe que no dice eso. Tiempo. Ay, cuando vayan a responder una pregunta, traten de refutar lo que se dijo en la pregunta, no traer preguntas que ya se hicieron al principio y mezclarla y hacer un revoltijo y mezclar la respuesta de la primera pregunta, de la segunda y la tercera. Eso es deshonestidad de parte de las personas que hacen eso. Muy bien, vamos a concluir ya este debate. Vamos con los 5 minutos de resumen, es decir, hacer un resumen de todo lo que se dijo, lo que no se dijo en este debate. Y bueno, vamos en la misma línea que venimos. Vamos con José Galileo con tus 5 minutos de resumen. Adelante. Bueno, entonces, yo empecé con el primer argumento con el que empecé era hablando de la preexistencia de Jesús, porque para probar de que Jesús cumplió esa función de arcángel, hay que hablar de lo que él, de su existencia en el cielo antes de venir a la tierra. Preexistencia probada con demasiados textos, o sea, es que no es un solo texto que se pueda manipular o un solo texto que se pueda traducir mal, como dice nuestro amigo Selvin. Yo mencioné varios textos, muchos textos hay abundancia de textos. Y si vamos a lo que dice después la patrística, toda la patrística está de acuerdo con esa preexistencia humana de Jesús. Textos tan claros como cuando Juan dice que él existió antes de mí, o que estuvo antes de mí, ¿cierto? Y yo probé que en base al contexto habla de tiempo, porque dice ningún hombre ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces, si Jesús viene del cielo y viene con un mensaje es porque estuvo viviendo en el cielo. Además de eso, él dice, esto los hace tropezar, por consiguiente, ¿qué pasaría si condenaran al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estuvo antes? O sea, Jesús estuvo antes en el cielo. Jesús siempre explicaba que él venía de las regiones celestiales. Él no, digamos, no apareció como por arte de magia en la tierra, ni nació de la Virgen María por primera vez, llegó a asistir. No, él ya existía en el cielo. Y él viene del cielo y vino a traer un mensaje de Dios del cielo. Y la pregunta es, ¿qué nombre tenía en el cielo antes de venir a la tierra? Porque cuando viene a la tierra se le pone el nombre de Jesús. Por obvia lógica, perdonen la redundancia, Jesús tenía otro nombre en su existencia prehumana. No es lógico que, porque entonces el ángel hubiera dicho, ponle Jesús como se llama él o como se llamaba él, como viene llamándose. No, simplemente Jesús es un nombre nuevo que se le pone aquí en la tierra, pero en el cielo tenía que tener en su existencia prehumana un nombre, y nosotros identificamos
cuando vemos la función del arcángel, comparándola con las funciones de Jesús, entonces nosotros identificamos a Miguel con Jesús y creemos que ese es el nombre que él tenía ahí arriba en el cielo en su existencia prehumana. Obviamente cuando él bajaba a la tierra en lo que las religiones le llaman cristofanías, cuando él se presenta ante diferentes seres humanos para cumplir diferentes labores, una de ellas, como dijo Pablo, que yo mencioné el texto de segunda de Tesalonicenses 1:4, 10:4, perdón, cuando yo mencioné ese texto, me confundo siempre, primera Tesalonicenses 10:4, donde Jesucristo guió o protegió a la nación de Israel como la roca espiritual. Pablo dice que Cristo era esa roca, o sea, está hablando de que él efectuó esa protección de la nación de Israel. Y cuando vamos a los textos de quién protegía a la nación de Israel, quién seguía a la nación de Israel, vemos que fue un ángel asignado por Jehová. Entonces, obviamente un ángel es un espíritu. La palabra ángel designa su asignación, designa lo que hace, lo que efectúa. Entonces, Dios designó, según Éxodo 23, designó un ángel, a cual dice que le dio su propio nombre, dice que le dio autoridad para efectuar esa labor de cuidar a la nación de Israel. Y ahora Pablo nos está diciendo que esa roca que estaba cuidando a la nación de Israel era Cristo. Eso, juntándolo a estos textos, también como el de Colosenses 1:15-17, donde dice que Jesús, por medio de él, se hizo todo lo creado, nos demuestran que él cumplió una función muy importante en el Antiguo Testamento y nos demuestran que él siempre estuvo al lado de Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, el evangelista en Juan 12:41 nos dice que el mismo Isaías lo vio en una visión. O sea, este mismo Jesús lo vio en una visión, según Isaías 12:41. Y cuando vamos al texto del 12:41, vemos el trono celestial donde está hablando Jehová y habla con otros y dice, ¿quién irá de parte de nosotros? Entonces, ahí estaba Jehová, ahí estaba este Jesús que dice Juan que lo vio en esa visión Isaías. Y estaban los serafines, estaban los querubines. En toda la corte celestial estaban tanto el Padre como Jesucristo, como su Hijo, efectuando otras funciones claramente en ese tiempo, y los ángeles. Y de hecho en Génesis 1 dice que Dios creó todas las cosas, y cuando dice que dice hagamos al hombre a su imagen y semejanza, está hablando en plural, está hablando con alguien. Dios no está hablando solo. Dios está hablando ahí con su Hijo. Entonces, ya después, cuando vamos porque cuando yo hablaba de los apóstoles, que los apóstoles no hablaron de Jesucristo como el arcángel Miguel, estaba hablando de los 12 apóstoles. Ya después aparece el apóstol Pablo, pero apóstol no como de los 12 apóstoles, sino alguien que es designado después apóstol. Tiempo. Bueno, ya. Gracias. Muy bien. Sí, te dejé 5 segundos para que terminaras la idea. Muy bien. Hasta el perro ya quiere venir a refutar a Selvin. Es que tengo 4 perros aquí, hacen un escándalo. Tremendo. Eso es lo que me estoy riendo. No me estoy riendo de ti ni de nadie. Es que me da risa el perrito que ladra. No, pero podemos reírnos. Selvin también se puede reír. O sea, todos aquí estamos entre amigos, no estamos entre enemigos. A mí me chocan esos debates donde la gente cede y donde la gente trata de hacerle daño al otro y donde hacen gestos desagradables y empiezan a querer humillar al otro. Pero no, aquí estamos entre personas adultas que simplemente están compartiendo un conocimiento. Bueno, claro. Me explayé. Vamos a escuchar lo que va a decir Selvin. Vamos a escuchar a don Selvin, las últimas palabras que va a decir. Recuerda, Selvin es un resumen. Creo que todos fuimos a la escuela y sabemos que es un resumen. En cuanto comiences a hablar, Selvin, corro tu tiempo. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues yo comencé mi exposición, ¿verdad? Hablando de esa promesa que Dios le hizo a un rey llamado el rey David. Esa promesa se la hizo a un humano. Y la promesa que Dios le hizo es que levantaría a uno de sus descendientes, a uno de su linaje. O sea, David en ese momento dejaría a un hijo de su espermatozoides. Ese hijo sería Salomón. Si usted se va a la primera de Crónicas 28, si se va a primera de Crónicas 17, si se va a primera de Crónicas 3, usted va a encontrar primera de Crónicas 29, que dice clarito, Dios dice, David dice y Salomón dice. Dice que Dios dice que escogió a Salomón para que construyera el templo.
David dice, de todos mis hijos, porque Dios me dio muchos hijos, escogió a uno, a Salomón. Y por eso se le llamó Salomón, porque sería pacificador o un hombre de paz, que traería paz. Y Dios le promete a David que de Salomón, de esta descendencia, levantará a uno que se sentará en el trono de Salomón. Ahí empezó todo el problema con usted, porque yo le presento desde el Antiguo Testamento el rastro de la promesa y no hay, pero ni así, una insinuación a que Dios va a enviar a alguien que ya existe, a alguien que es un ángel o que es un arcángel. Luego, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 1, yo le presenté también que Dios habló a los profetas en el Antiguo Testamento. No dice que habló el arcángel Miguel. Dice que Dios habló en el Nuevo Testamento. No dice que fue el arcángel Miguel, sino que dice Dios habló por el Hijo. En el Antiguo Testamento no habló por el arcángel Miguel. También en una de mis preguntas yo le pregunté si usted tenía un texto que el arcángel Miguel le habló a uno de los profetas y usted me dijo que sí, pero no me dio el texto. Me presentó el texto de Josué, pero ahí dice un capitán del ejército de Jehová. No dice el arcángel Miguel. O sea, ahí se fue del contexto. En cada una de mis preguntas, yo le pregunté, en cada una de mis preguntas, por ejemplo, en Ezequiel 34, Dios promete un pastor y un príncipe que él levantará. ¿Por qué Dios no dice, pondré un príncipe que es alguien que yo voy a enviar de acá? Usted sabe que no tiene un texto. Usted hoy solo se basó en pura teología y patrística. Teología y patrística. No se basó en la escritura. Luego, en mi cuarta pregunta, cuando yo le pregunté a usted, tenía muchas preguntas preparadas, pero escogí preguntas de acuerdo a lo que usted iba diciendo. Dios le promete a un descendiente que se sentará en su trono y dice que a este le llamará su hijo. Él será mi hijo y yo seré su padre. ¿Por qué Dios no dice, ya lo tengo aquí? ¿Por qué Dios no dice, este ángel se convertirá en mi hijo? ¿Por qué no dice, este arcángel se convertirá en mi hijo? ¿Por qué no lo dijo? De hecho, estaría en contra completamente de toda la escritura, porque si le está prometiendo un hijo humano a David, que viene de sus lomos, de su extraña, de su esperma, así lo cumplió. Dice clarito en Romanos 1:3 y 1:4 que el Mesías era del linaje de David y que vino a ser hijo de Dios, declarado hijo de Dios con poder por la resurrección. Luego, en mi otra pregunta, a usted le pregunté yo que si los apóstoles usaron el término o las palabras el arcángel Miguel para referirse a su máster, a su maestro, al Señor Jesucristo. Usted mismo admitió en esa pregunta que no. Luego también, en mi última pregunta, yo le vuelvo a usted a devolver la pregunta donde Dios llamó, si este arcángel, que supuestamente es Jesús, este arcángel del Antiguo Testamento, que supuestamente es Jesús, hay referencias en el Nuevo Testamento o citas que ellos digan, bueno, Jesucristo realmente ya había preexistido, era el ángel. No hay, pero si hay patrística. No, yo sé que hay patrística. La pregunta que usted se debe de hacer ahora, usted y todos sus correligionarios, testigos de Jehová, que te conozco muchos testigos de Jehová, muchos hasta amigos, la pregunta que se tienen que hacer ustedes, ¿cómo defienden ustedes lo del arcángel Miguel? ¿Con la patrística o con la escritura? Con la escritura definitivamente no fue. Así que muchas gracias. Paz a todos. Está mudo, Alex, está mudo. Tengo activado el micrófono. Yo creo que Ale tiene miedo de los perros. ¿Ya me escucha? Sí. Ah, ok. Tu micrófono, Galileo, porque como siento acá feo. Muy bien, como decía, ya hemos llegado a la parte final, ya al final de este debate, ya ambos expusieron, ambos preguntaron, ambos refutaron. Ahora nos queda nada más el minuto de despedida
y el agradecimiento a los 70 que tuvieron conectados hasta el final, que se quedaron, fueron más, pero se quedaron 70 porque les encantó este debate. Muy bien, vamos con la despedida de José Galileo. Recuerda que ya no puedes decir nada del debate, ya el debate terminó. Puedes mandar un saludo, puedes usar un texto para despedirte o alguna fuente pues de los padres de la iglesia, si deseas. Adelante. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a Selvin también. Me parece que fue un debate respetuoso, donde cada uno dio sus argumentos. Ambos usamos una gran cantidad de textos. Lastimosamente, por cuestiones de tiempo no los pudimos leer, no pudimos detallar más los textos, porque es que, digamos, exponer en 5 minutos o refutar en 5 minutos eso se pasa volando. O sea, uno empieza hablando y ya van 3, 4 minutos. Pero aún así hemos mencionado la mayor parte de información posible y esperamos de que eso le agrade al público y les ayude a tomar notas o a de pronto complementar con lo que ya sabían, porque estamos ante un público que ya ha visto otros debates, que ya conoce muchos de estos argumentos y pues cada persona tiene el qué respuesta le satisfizo más o qué concuerda con las escrituras de lo que dijimos. Pero entonces muchas gracias a todos, a Alex, a Selvin y saludos también a muchos de otros hermanos que están también en esta lucha. Gracias. Muy bien, gracias Restrepo. Saludos hasta Colombia. Tu micrófono, por favor, hasta Colombia. Ahora vámonos hasta Estados Unidos con Selvin Cruz. Su despedida, adelante. Gracias, Alex. Anunciarle a las personas, ¿verdad? Que si están llegando por aquí, pues que se suscriban a tu canal, Apologética de tu Fe, canal neutral, ¿verdad? Y también las personas que no me conocen todavía, yo tengo un canal que está también en crecimiento aquí en YouTube, donde tengo creo que alrededor de unos 700 o más videos entre debates, enseñanzas, y ¿verdad? Tertulias, careos. Y bueno, hay buenas enseñanzas, hay series de enseñanzas. Y el canal se llama El Engaño de la Trinidad. También estoy en TikTok como Predicador Selvin. Esa es una de mis páginas. Y las otras páginas se llaman Unitario Bíblico. Siempre va a encontrar Unitario Bíblico en todos lados, ¿verdad? Y tengo otro canal muy grande en Facebook que se llama La Verdad de las Escrituras y un canal personal que también tengo como unos 20,000 seguidores que se llama Johnny Cruz, donde regularmente estoy posteando cosas, ¿verdad? Pero le agradezco también al señor José Galileo por el debate, muy respetuoso, mi respeto para usted, ¿verdad? Qué bueno sostener un debate de esta manera donde se pueda dialogar y que la persona no se dirija despectivamente al otro, ni ataques personales, ¿verdad? Ni nada que ver. Me gusta, muy bien, muchas gracias. Y les agradezco a todos mis hermanos unitarios bíblicos, todos los monarquianos que veo que están ahí comentando. Creo que el horario no es el usual normalmente que hago debates, pero igual se hicieron presentes unos y estoy viendo en el chat que tenemos más de 300 personas en un chat de WhatsApp donde están esperando que terminemos para poder verlo más tarde. Así que Alex, muchas gracias nuevamente. Paz a todos. Muy bien, nuevamente gracias a ambos, gracias a José Galileo desde Colombia y gracias a Selvin Cruz que está en Estados Unidos, en Washington. Y bueno, ahora me despido yo desde la capital de México, cerca de la capital de México más bien, que moderó este debate, su amigo Alex León, deseándole que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo los siga bendiciendo a todos y cada uno. Y será en otra ocasión que nos veamos. Suscríbanse y denle like y compartan. Y nos vemos en el próximo debate. Adiós.